La llamaron criminal, pero ella era solo una niña de alma delgada, cruzando la frontera con los pies rotos y el corazón hecho de papel. Se llamaba Alma, pero nadie preguntó su nombre. Tenía 19 años y un silencio que pesaba más que cualquier delito. La noche en que cruzó el desierto era una bestia sin compasión. Había luna, pero no consuelo. Había estrellas, pero no esperanza. Solo el polvo, el viento y el eco de sus propios pasos, cada vez más lentos. Estaba embarazada, de 7 meses, y descalza. Llevaba el único crucifijo de su madre amarrado al cuello y una camiseta vieja apretada contra la barriga. Su cuerpo temblaba, pero su fe, esa no temblaba nunca. No buscaba un sueño, buscaba sobrevivir. Cuando los coyotes la dejaron, dijeron que ya no era su problema, que si el bebé nacía en camino, que lo envolviera con lo que tuviera, y siguiera, sin mirar atrás. Caminó 4 días, sin agua, sin nombre, sin nadie. Y cuando cayó al suelo, cuando pensó que todo había terminado, algo dentro de ella se movió, y entonces supo que no estaba sola. El bebé venía, sin permiso, sin papeles, sin tiempo, y allí, en medio de la nada, con la arena entrando en su boca, con la muerte respirándole cerca, dio a luz. Nadie escuchó su grito, pero el bebé nació en silencio, y ese silencio fue el sonido más fuerte que el desierto había escuchado. Lo envolvió en su camiseta, la misma que su madre usaba para dormir. Le cantó bajito, una canción que hablaba de esperanza, una canción que hablaba de volver, y lo dejó bajo una sombra, entre 2 piedras, con un papel doblado al lado. Se llama Luz, cuídenla, por favor. Luego caminó de nuevo, con la sangre entre las piernas y la dignidad colgando de un hilo invisible. Y cuando los agentes de inmigración la encontraron, no preguntaron por el bebé, solo dijeron, nombre, Alma, susurró. Apellidos, ninguno. Y la metieron al furgón, como quien encierra un peligro, como si no supieran que el verdadero crimen había sido el silencio. Si alguna vez te sentiste olvidada, si te culparon solo por intentar sobrevivir, quédate aquí conmigo, porque esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. La celda olía a humedad, a rabia estancada, a pieles vencidas por la rutina de perder. Alma estaba sentada contra la pared, con las rodillas abrazadas. El crucifijo colgaba aún de su cuello, pero su alma ya no colgaba de nada. Le dieron un número, un uniforme gris y una Biblia raída, como si con eso bastara. No hablaba, no dormía, no lloraba, solo rezaba, no con palabras, sino con sus huesos cansados, con su espalda rota, con su vientre vacío. A veces, en la noche, el eco de un llanto cruzaba las paredes, pero no era de ella, ni de su bebé, o eso creía. Hasta que una tarde, mientras limpiaba el comedor de las internas, una trabajadora social pasó a su lado. Llevaba una carpeta y los ojos bajos. Se llamaba Mariana, era hija de dominicanos y tenía una hija propia. Quizás por eso se detuvo y preguntó, ¿Tú diste a luz en el camino? Alma no respondió, solo bajó los ojos. Mariana la miró largo, como quien se ve en un espejo roto. Encontraron a una bebé, sana, envolta en una camiseta vieja, con una nota, con un nombre. El corazón de Alma se detuvo, solo por un segundo, pero fue suficiente para que algo despertara. ¿Está viva? Mariana asintió y le mostró la nota, manchada de polvo, escrita con lápiz. Se llama Luz, cuídenla, por favor. El papel temblaba en las manos de Alma, pero su alma empezó a levantarse, y por primera vez en semanas, una lágrima bajó por su mejilla. Pero entonces, la jueza habló, una voz blanca, lejana, seca como la ley. Otro caso más, otra irresponsable, otro bebé abandonado. Nada nuevo. Y fue ahí, en ese instante, que Alma la miró, sin odio, sin miedo, solo con esa firmeza callada.
que solo tienen las madres que han enterrado sus gritos. La jueza ni se inmutó, solo añadió, es solo un bebé más. Pero ese día, el llanto de Luz entró en la sala como un relámpago y algo en el rostro de Mariana cambió para siempre, porque el llanto venía de una grabación, y no era una cualquiera. Dicen que las paredes no hablan, pero esa tarde, una habló, y lo hizo con el llanto de una niña. El sonido era débil, como si hubiera viajado desde muy lejos, pero nadie en esa sala pudo ignorarlo. Una grabación, oculta, reproducida desde un pequeño dispositivo, dejado intencionalmente sobre la mesa. El llanto era de Luz. Era ese llanto el que rompía el aire, el que empujaba la vergüenza en cada rincón de ese tribunal. ¿Quién puso eso?, preguntó la jueza, molesta, pero nadie respondió, porque la respuesta ya estaba sonando. La grabación no era solo un llanto, era una confesión, una conversación grabada sin que supieran. Una voz decía, déjala, nadie va a buscar a esa niña. Y si la encuentran, entonces dirán que fue otra más. Como siempre, la jueza empalideció. El abogado público, el que nunca la había mirado a los ojos, frunció el ceño, y Mariana apretó los puños debajo de la mesa. Aquellas voces eran de los agentes, los mismos que recogieron a Luz, los que supuestamente la habían entregado al sistema. Pero la verdad se deslizaba entre esas palabras. La habían dejado, como quien deja un estorbo, un peso innecesario, una vida prescindible. La jueza cerró el archivo con prisa y pidió un receso, pero ya era tarde. La grabación había tocado algo más fuerte que la ley, el corazón. Alma no dijo nada, solo bajó la cabeza y acarició el crucifijo con los dedos. Porque a veces, cuando ya no puedes hablar, el cielo encuentra otra forma de hacerlo por ti. Y esa tarde fue el llanto de su hija el que gritó por ella. Pero cuando volvió a la celda, algo la esperaba en la cama. Una hoja, doblada, escrita con lápiz infantil. Querida mamá, no sé tu cara, pero te siento cuando cierro los ojos. La celda estaba en silencio, demasiado silencio, como si las paredes supieran que algo sagrado estaba siendo leído. Alma sostenía la hoja con ambas manos. La luz débil de la bombilla hacía temblar las letras. Eran torpes, largas, dibujadas con el esfuerzo de una niña que apenas aprendía. Querida mamá, no sé tu cara, pero te siento cuando cierro los ojos. Alma no respiraba. Leía con el alma, con los huesos, con la memoria de aquel día en que dejó a Luz entre las piedras. Me dicen que te fuiste, pero yo siento que sigues aquí. A veces, cuando duermo, te oigo cantar. Era su canción, la que había cantado en el desierto, la que susurró mientras envolvía a Luz en aquella camiseta vieja. El papel tenía una flor dibujada, con 4 pétalos, y un sol, y un crucifijo al lado. Mariana apareció poco después, con los ojos húmedos, y una culpa que ya no podía esconder. Fue ella quien escribió la carta, dijo. La niña está en un hogar temporal, y me pidió papel. Dijo que quería escribirle a su mamá del cielo. Alma la miró, y por primera vez sus labios se abrieron. ¿Ella sabe que estoy viva? Mariana dudó, y respondió con una sola palabra. Intuye. El silencio volvió, pero esta vez no era de derrota, era de preparación, porque algo en Alma había comenzado a crecer. No era rabia, ni venganza, era algo más poderoso, dignidad, una dignidad que se levanta sin hacer ruido, que no grita pero quema, que no golpea pero sostiene. Mariana se sentó junto a ella, sacó una libreta y habló en voz baja. Lo que escuchaste en esa grabación, yo también lo oí, y guardé silencio. ¿Por qué? Porque pensé que no importabas, porque me entrenaron para no mirar, para no sentir, para sobrevivir dentro del sistema. Alma no respondió, pero en sus ojos había una frase muda. Yo también aprendí a sobrevivir. Y cuando Mariana se fue, dejó la libreta abierta. En la primera página, una sola pregunta. ¿Quieres contar tu historia? Alma tocó el lápiz. Dudó,
y luego escribió una sola línea. Yo no abandoné a mi hija, yo la salvé. Pero cuando cerró la libreta, escuchó un susurro al otro lado de las rejas. No era humano, era familiar, era infantil, y entonces vio una sombra pequeña con una camiseta vieja en la mano. A veces, la mente juega con los que han sufrido demasiado, hace ver lo que ya no está, hace oír lo que nadie dice, hace sentir lo que el mundo quiere que se olvide. Pero aquella noche, el susurro era real. Alma se levantó, con los pies descalzos sobre el concreto frío, avanzó hacia la reja, y allí, entre la sombra, había una figura pequeña, inmóvil, con algo en las manos, una camiseta, la misma, aquella que ella había dejado envolviendo a Luz. Luz, susurró Alma sin aire. La niña no respondió, solo la miró, con esos ojos que no habían visto a su madre, pero que la reconocían. «Me escapé», dijo bajito. «No me dejaban verte, pero yo sé que estás aquí». Alma cayó de rodillas, el alma entera hecha trizas, porque no era una visión, no era un sueño, era su hija, de carne, de hueso, de amor imposible. «No puedes estar aquí», dijo ella, temblando. «Te van a llevar». «Ya me llevan siempre», respondió Luz, «pero yo siempre vuelvo, porque tú eres mi lugar». Las lágrimas caían, en silencio, como cae la lluvia en los cementerios, con reverencia, con duelo, con verdad. Luz se acercó, metió los brazos entre las rejas y rozó la mano de su madre. Fue entonces que una linterna iluminó el pasillo. ¡Tú! ¡Aléjate! Un guardia corrió. Luz soltó la camiseta y huyó como quien ha aprendido a escapar desde la cuna. El guardia no alcanzó a verla, pero Alma sí, y eso bastaba. Recogió la camiseta, aún tenía olor a sol y a ella. Cuando la apretó contra el pecho, la reja tembló y una voz dentro de su cabeza susurró: «Ahora ya saben que está viva, pero no saben lo que esa niña puede hacer». Esa noche, Alma no durmió, solo escribió y oró. No para salir, sino para resistir, porque había entendido algo. Su hija no era una víctima, era una testigo. Pero al día siguiente, cuando Mariana llegó con la libreta en la mano, traía algo más que palabras. Traía una orden de deportación firmada. La hoja tenía letras negras, sellos rojos y una fecha. «Te deportan el lunes», dijo Mariana sin rodeos. Alma no se movió, ya no le sorprendía nada, solo la hería, la rapidez con la que el sistema borraba vidas. «No hay apelación, no hay defensa», continuó Mariana. «No firmaron tu nombre, te registraron como desconocida. Desconocida, después de tanto. Después de sangrar, de parir, de sobrevivir, desconocida». El crucifijo pesaba más que nunca, y el silencio que vino después fue tan largo que el tiempo se sentó a llorar con ella. Pero Mariana no se fue. Sacó algo más del bolso, un sobre, y dentro una copia de la grabación y una foto. Luz, con los pies sucios, con los ojos tristes, sosteniendo una flor de papel. «Ella preguntó por ti hoy», dijo Mariana. «Dijo que quería gritar tu nombre, pero no sabía cuál era». «Alma», susurró la madre. «Mi nombre es Alma». Mariana le tocó la mano, y entonces lo dijo. «Hay algo que puedo hacer, pero necesito que confíes en mí». Alma levantó los ojos, por primera vez, con fuego. «Dime, ¿puedo filtrar la grabación? ¿Puedo darla a una periodista? ¿Puedo hablar? Pero si lo hago, me despiden». El aire se detuvo. El sistema no perdona a los que rompen la cadena del silencio, y Mariana sabía eso. «Yo te creo», dijo Alma. «¿Pero tú te crees capaz?» La trabajadora social tragó en seco y asintió. «¿Y si te mandan de vuelta?», preguntó Mariana. «¿Qué será de tu hija?». Alma miró la camiseta, miró el crucifijo, y luego escribió otra frase en la libreta. «No importa dónde esté mi cuerpo, mientras mi historia siga viva, ella sabrá que luché». Mariana cerró los ojos y guardó la libreta con respeto, con temor. Esa misma noche envió el archivo a un correo secreto, con una nota simple:
Esto no es una denuncia. Es un grito que el sistema no quiso oír. Pero antes de que pudiera irse, una patrulla llegó al centro de detención, y no venían por Alma, venían por Mariana. No hay sonido más violento que el de unas botas acercándose con intención. No es el paso, es la forma, es el lenguaje del poder, de los que entran sin tocar, de los que llevan uniforme, pero no alma. Eran tres. Entraron al centro como si fuese suyo, y lo era. El sistema les había dado las llaves, y les enseñó a no mirar a los ojos. Mariana Rivera, dijo uno, vas con nosotros. Ella no preguntó por qué, ya sabía, ya lo había elegido, porque en este mundo, cuando una mujer decide romper el silencio, no importa cuán suave hable, la van a oír y van a intentar callarla. ¿De qué se me acusa?, preguntó, firme. Filtración, violación de protocolos, colaboración indebida. Alma tras las rejas escuchaba, sin poder moverse, sin poder protegerla. Otra vez, una mujer buena siendo sacrificada por decir la verdad. Mariana no lloró, solo dejó caer una libreta en el suelo. Y Alma entendió. Tenía que recogerla, tenía que continuar. Los oficiales la llevaron, y con cada paso la dignidad de Mariana crecía, porque cuando una mujer acepta perder su puesto por defender lo que es justo, ya no pueden quitarle nada más. Horas después, Alma abrió la libreta y encontró algo más. Una carta, escrita por Mariana. Si estás leyendo esto, me habrán callado, pero tú tienes una voz que aún no han escuchado. No grites, escribe, deja que tu historia sea la grieta que rompe esta cárcel. Ese día, Alma no comió, no habló, solo escribió. Escribió sobre el polvo, sobre el desierto, sobre la camiseta vieja, sobre el crucifijo, sobre el momento en que dejó a luz, no porque no la amara, sino porque la amaba más que a sí misma. Y escribió una última frase: este sistema teme a las madres que aún tienen voz. Pero mientras escribía, un guardia se acercó. «Tienes visita», dijo. «¿Quién?». El hombre bajó la voz y dijo un nombre que ella no escuchaba desde hace años. Padre Manuel. El Padre Manuel había sido joven una vez, había dado misa bajo techos de hojalata, había cargado féretros de niños que el hambre no perdonó, había confesado más pecados que un juez y llorado más muertes que un médico, pero hacía tiempo había dejado de visitar cárceles. Decía que su alma ya no resistía tanto encierro. Hasta ahora. Caminó por los pasillos del centro de detención como quien vuelve a un sitio sagrado, prohibido, olvidado. Al verlo, Alma no supo si llorar o esconderse. Era el único rostro de su pasado que aún recordaba con ternura. El único hombre que, alguna vez, la llamó por su nombre, sin esperar nada a cambio. «Padre», dijo ella, con la voz hecha cenizas. «Te busqué», respondió él. «Te lloré y te esperé». Se sentaron. No había más que una mesa vieja y dos almas con heridas abiertas. «¿Cómo supo que estaba aquí? Una niña me buscó. Tenía una flor de papel y tus ojos, luz. Había ido hasta él, a contarle lo que nadie más escuchaba, a pedirle lo que una niña no debería pedir. Devuélvame a mi madre». El padre Manuel trajo consigo más que fe. Traía una copia del manuscrito de Alma. Ya estaba en manos de una periodista. Ya estaba siendo leído. «Tu historia salió», dijo. Y la jueza tuvo que responder. Alma tembló. ¿Qué dijo? Lo de siempre, que no sabía, que no era su culpa, que solo seguía las leyes. Pero entonces la periodista le mostró la grabación y la carta de luz y tus palabras. El rostro de la jueza cambió. «¿Y ahora qué pasa?». El sacerdote bajó la voz y dijo: «Hay una audiencia especial, una última, mañana, y esta vez tú hablarás». Por primera vez en años, Alma sintió miedo, no por ella, sino por lo que su voz podía provocar. «Si hablo, ¿me escucharán?». El padre Manuel se acercó, le tomó la mano y con lágrimas contenidas susurró: «Ya no importa si te escuchan, lo importante es que hables». Y esa noche, Alma no rezó. Habló con Dios,
como se habla con un padre viejo, como se habla con uno mismo, como se habla cuando uno va a pelear por lo que más ama. Pero mientras dormía, alguien en el juzgado rompía papeles y preparaba una sorpresa amarga para la mañana siguiente. La sala no tenía ventanas. La luz caía desde arriba, pero no iluminaba a nadie por dentro. Era blanca, helada, como esas iglesias donde ya no se reza porque Dios parece haberse ido. Alma entró con las muñecas marcadas, las cadenas sonaban, pero su paso no temblaba, no bajó la mirada, no pidió permiso, solo caminó, como caminan las mujeres que ya no tienen nada que perder, solo dignidad. La jueza estaba allí, la misma, el cabello tenso, los labios apretados y los ojos tan secos que ya no podían llorar. Del otro lado, entre los bancos, estaba Luz, pequeñita, con la camiseta vieja en el regazo y el crucifijo colgado del cuello. Alguien lo había hecho llegar hasta ella, tal vez Mariana, tal vez el destino. «Esta audiencia será breve», dijo un asistente. «Solo se permitirá una declaración». Alma se acercó al centro, sin defensas, sin abogado, solo con su voz y la historia que ardía dentro. «Mellamo Alma. No crucé una frontera para delinquir. Crucé para salvar dos vidas, la de mi hija y la mía». El silencio era grueso, pesado. La jueza cruzó los brazos. No parecía interesada. «Sí, dejé a mi hija entre piedras, pero fue para que viviera, para que alguien la escuchara, porque en mi país nadie escucha a una mujer pobre y embarazada, y menos si tiene la piel oscura». Alma sacó la carta de Luz, mostró la camiseta y luego alzó las manos. Estas manos no firmaron nada, pero parieron vida. ¿Y eso? Eso también es justicia. La jueza suspiró con fastidio y levantó una hoja. «Se confirma la deportación. En 48 horas será trasladada, y mi hija será entregada al sistema, como corresponde». Un grito rompió la sala. «¡No! ¡Es mi mamá!». Luz temblaba, abrazada a la camiseta. Los guardias ya se acercaban a Alma, pero entonces el abogado público, el mismo que nunca habló, se levantó y dijo algo que hizo temblar los cimientos del tribunal. «Su señoría, hay otra grabación». Y lo que se escuchó después cambió todo. No venía con sello, ni con protocolo, pero venía cargada de verdad. El abogado insertó el dispositivo y el sonido empezó. Era una grabación de la propia jueza, fuera del estrado, en lo que parecía una reunión interna. «Estoy harta. Estas mujeres cruzan, paren donde sea, y luego lloran como si fueran mártires». Era su voz, sin toga, sin vergüenza, cruda. «¿Y si el bebé muere?», preguntaba alguien más. «Entonces es uno menos para alimentar. Ya estamos llenos». La sala entera se congeló. Hasta los guardias tragaron saliva. Luz dejó de llorar, pero la camiseta temblaba entre sus manos. «Esa grabación es ilegal», gritó la jueza. «No puede admitirse». «Tal vez no legalmente», respondió el abogado, «pero ya fue escuchada, y hay periodistas esperando afuera». La jueza palideció, tomó sus papeles y salió, sin mirar a nadie, sin decir una palabra. Pero las palabras ya habían sido sembradas, en redes, en portales, en corazones. Horas después, la deportación fue suspendida, no por humanidad, sino por presión. Alma no celebró, solo respiró hondo y se arrodilló. «Gracias, no por mí, sino por ella, mi hija, mi Luz». A la mañana siguiente, cuando despertó, una voz infantil la llamó desde la reja. «Podemos irnos ya, mamá». Pero detrás de la niña había alguien más, alguien que no debería estar allí. No era periodista, no era abogada ni voluntaria. Era ella, la jueza, vestida de civil, sin escoltas, sin estrado, solo una mujer, entrando en la celda de la historia que intentó enterrar. «No debería estar aquí», susurró Alma. «Lo sé», respondió la jueza. «Tampoco debería haber dicho lo que dije». Se sentó en el banco de concreto, miró alrededor, como si nunca hubiese visto una celda por dentro.
como si no recordara cuántas veces mandó mujeres como Alma a este mismo encierro. ¿Vienes a pedir perdón? La jueza rió, pero no fue una risa alegre, fue seca, incómoda, casi rota. No, el perdón no cambia sentencias, solo alivia conciencias, y la mía ya está condenada. Sacó un sobre del bolso, lo dejó sobre la mesa metálica. Esto es tuyo. Alma lo abrió con cuidado. Dentro había una copia de su expediente, pero no el que ella conocía. Este estaba lleno de tachones, fechas borradas, firmas duplicadas. ¿Qué es esto? Tu historia real, o al menos lo que ocultaron de ella. El papel decía que Alma había sido detenida 2 días antes de la fecha oficial, que Luz había sido registrada como huérfana sin referencia, y que la orden de separación no venía del sistema, sino de una firma personal, la de la jueza. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Alma. La jueza no contestó de inmediato. Miró al suelo y dijo, porque en este país me enseñaron que mujeres como tú son una amenaza. Y ahora sé que la amenaza soy yo. El silencio se hizo profundo, denso, como tierra recién removida. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alma. Nada, solo que sepas la verdad. Y que cuando salgas, no dejes que el mundo olvide lo que pasó aquí. La jueza se levantó, pero antes de irse, susurró algo que Alma no esperaba oír. Tu hija me llamó la señora que asusta a mamá, y aún así me regaló una flor. Alma no respondió, pero en su pecho algo se aflojó. Esa noche escribió una nueva página, no sobre el sistema, ni sobre el dolor, sino sobre el perdón, ese que no justifica, pero sí libera. Pero al día siguiente, cuando fue llamada por un guardia, le dijeron que Luz había desaparecido del albergue. Las niñas como Luz no desaparecen, las esconden, las doblan, las clasifican en carpetas selladas. Fue vista por última vez en el patio del albergue, dijo el guardia. Luego, nada. Alma sintió el corazón saltarse un latido, y después otro, y otro. Era el mismo miedo, ese que cruzó la frontera con ella, ese que parió con ella en el desierto, el miedo a perderla, de nuevo, para siempre. Mariana, desde afuera, también buscaba. Había sido reintegrada al sistema por presión pública, pero ya no era la misma. No está en ningún refugio, no hay registros, no hay rastro. ¿Y las cámaras? Borradas. Justo ese día, justo esa hora. Alma cerró los ojos y vio a su hija, pequeña, descalza, con la flor de papel en la mano. Ella no se fue, la sacaron. Pero, ¿quién y por qué? Fue entonces que apareció una carta, sin remitente. Dejaba una sola línea, escrita con letra infantil. Mamá, estoy bien, no grites, estoy esperando. Alma rompió en llanto, no por debilidad, sino porque entendía. Luz había aprendido algo que ninguna niña debería aprender, a esconderse, y quien enseña eso a una niña es tan culpable como quien la lastima. El padre Manuel se acercó al centro de detención esa tarde. Traía algo en las manos, una cruz y una dirección, escrita en un trozo de servilleta. Alguien me la dio. No sé si es verdad, pero si quieres buscarla, es por ahí donde deberías empezar. Alma lo miró. ¿Y si es una trampa? Entonces caes de pie, como las que no se dejan matar de miedo. Horas más tarde, una furgoneta esperaría por Alma. No era fuga, no era escape, era redención. Pero mientras se preparaba para partir, una llamada anónima llegó a un noticiero local, y lo que dijeron fue tan grave que paralizó todo el proceso. Fue una voz sin rostro, una llamada sin número, pero lo que dijo cambió el curso de todo. La niña no desapareció, fue movida, por orden de alguien del juzgado, y no fue para protegerla, fue para silenciarla. El periodista que recibió esa llamada no dudó, activó la alerta, y en cuestión de horas, la historia de Alma, la historia de Luz, ya no era un secreto. Estaba en las pantallas, en los portales, en las bocas de quienes
Hasta ayer preferían mirar hacia otro lado. Niña inmigrante separada de su madre fue trasladada sin autorización judicial. Una jueza bajo investigación tras filtraciones. El grito de una hija que puso en jaque al sistema. Las cámaras llegaron al centro de detención, a los albergues, a la puerta del juzgado, y entonces, como si el mundo recordara de golpe que tenía corazón, la gente empezó a escribir: yo también fui separada. Mi mamá cruzó embarazada. Mi hija nació en un refugio. Miles. Miles de nombres, de voces, de memorias que ya no querían ser enterradas. Pero en medio de ese estruendo, Alma seguía en su celda. No pidió libertad, solo una dirección, la misma que el padre Manuel le había entregado. Mientras tanto, Mariana logró infiltrarse en el sistema digital. Buscó entre documentos sellados, y allí, entre archivos sin etiqueta, apareció algo que no debía existir. Una solicitud de traslado especial, firmada por una asistente judicial, autorizada por el hermano de la jueza. Un hombre ligado a una red de hogares ilegales, donde los niños no eran protegidos, sino ofrecidos. Mariana gritó, lloró, vomitó, y luego copió el archivo y lo envió a todos los medios. Alma lo supo por la radio, y solo dijo 3 palabras: ya no hay vuelta. Esa noche, una camioneta negra frenó frente al portón. Alguien bajó, dejó un paquete envuelto, y se fue sin decir nada. Dentro, una camiseta y una foto, Luz, con el cabello más largo y los ojos llenos de miedo. En el reverso, una frase: ella sigue esperando. Pero no por mucho tiempo. Cuando el fuego nace por dentro, ya no necesita palabras, solo dirección. Alma no gritó, no corrió, no suplicó, solo se levantó, pidió ver al director del centro, le mostró la foto y dijo: o me dejan ir, o los medios se enteran, que ustedes también sabían. La mirada del hombre tembló, no por culpa, sino por miedo. Horas después, Alma fue trasladada. Eso decía el papel, pero todos sabían que estaba saliendo para buscar a su hija. El padre Manuel la acompañó. Y Mariana también, porque ya no era solo el caso de una madre, era el caso de todas. La dirección los llevó a una casa alejada, un terreno polvoriento, una reja oxidada, y dentro, niños, muchos, en fila, callados, con los ojos rotos. ¿Dónde está Luz?, preguntó Alma. Nadie respondió, pero una niña la reconoció, se acercó, y puso en su mano una flor, hecha con papel de servilleta. Ella me enseñó a hacer esto. ¿Dónde está? La llevaron esta mañana. Dijeron que ya no volvería. El corazón de Alma se partió, pero no se cayó. Se volvió espada, corrió, gritó, y por primera vez golpeó una puerta con rabia santa. Dentro encontró a una mujer, la responsable del hogar, que apenas alcanzó a decir: ella no era tu hija, ya fue adoptada, legalmente. ¿Por quién? Por alguien importante. Alguien con recursos, y usted no es nadie. Pero Alma se acercó, y con una calma brutal le mostró la cruz que colgaba de su cuello. Yo soy su madre, y esa es una autoridad que ni el infierno puede revocar. Llamó a Mariana, y en menos de una hora la casa estaba rodeada. Periodistas, cámaras, fiscalía, y en medio del caos, una furgoneta negra volvió a aparecer. Del interior, una figura bajó, Luz, con los ojos cerrados, pero al oír la voz de su madre, los abrió. Y por primera vez dijo lo que el mundo necesitaba oír. Yo la esperé, porque sabía que iba a venir. Y cuando las dos se abrazaron, el mundo dejó de girar por un instante. Pero justo cuando todo parecía terminado, la jueza apareció, no con toga, sino con lágrimas, y con una decisión que nadie esperaba. No hizo falta un tribunal, ni audiencia, ni sentencia. Lo que pasó, pasó frente al sol, frente a todos, frente a Dios. La jueza llegó sin anuncio, caminó entre las cámaras, entre el polvo, entre las miradas de madres rotas, que por años escucharon su voz dictar castigos como si fueran verdades eternas. Pero ese día
Venía sin toga, sin escudo, solo con un papel doblado, y el rostro de quien ya no puede huir de sí misma. Esta adopción fue ilegal, dijo. La firmé bajo presión, sin leer, sin preguntar. Extendió el documento frente a los fiscales y habló, como nunca antes lo había hecho. Lo que le hice a esta niña y a su madre no tiene perdón. Hubo silencio, silencio real, del que se escucha en los velorios o en las catedrales vacías. Luz no entendía todo, pero abrazaba a su madre, como si su cuerpo supiera que el mundo estaba cambiando por ella. «Renuncio», dijo la jueza, y bajó la mirada. El fiscal anotó. Mariana observó. El padre Manuel oró. Y Alma no dijo nada. No era necesario, porque la justicia no llegó con gritos, ni con aplausos. Llegó como llega el amanecer en la cárcel, lento, desnudo y verdadero. Días después, Luz y Alma dejaron el refugio. No regresaron a su país. Tampoco fueron deportadas, fueron reconocidas. La periodista publicó su historia, no como escándalo, sino como testimonio, como altar, y en los comentarios aparecieron mujeres, muchas, de acentos distintos, de pieles distintas, todas con la misma herida. Yo también dejé a mi bebé en un desierto. Mi madre fue separada y nunca volvió. Mi historia nunca fue contada, pero ahora había una grieta en el muro, una rendija por donde entraba la luz. Luz fue inscrita con su nombre completo, con madre reconocida, con nacionalidad en trámite, con voz, y cada noche, cuando se dormía abrazada a la camiseta vieja, decía bajito, «Mamá, hoy no tuve miedo», y Alma, sentada junto a la cama, escribía, porque su historia no terminó con un juicio, apenas comenzaba. No sería maestra, ni política, ni activista. Sería lo que siempre fue, una mujer que resistió el olvido, una madre que eligió amar, aunque el precio fuera el silencio, porque la trancaron tras las rejas creyendo que eso apagaría su voz. Pero la historia de Alma encontró otra forma de volar, entre fronteras, entre páginas, entre corazones, como el tuyo, por los cielos de papel, hasta que nadie más tenga que parir en el desierto. Pastor Elías, voz suave, íntima y firme. Si esta historia tocó algo ahí dentro, deja un comentario. Compártela con quien la necesite, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero comience a escuchar.